y atención de invitados que le han lavado buenos días. Vamos a hablar también con Bartolomé Barba sobre un asunto de mucho interés que estamos tratando desde hace ya varias jornadas. Ya saben, esa denuncia de la Fiscalía, 9 profesores de Barcelona, que ha tensado aún más el ambiente en este instituto que van a ver. Es el Palau. Según denuncian los padres, que ayer hablaron en los medios de comunicación, sus hijos tienen miedo a ir a clase, temen nuevas represalias y que los profesores se venguen poniéndoles malas notas. Algunos de ellos, enseguida lo vamos a ver, ya han denunciado que ha bajado su rendimiento escolar y que incluso han tenido esa bajada en las notas. Vamos a ver. El pasado 2 de octubre, los hijos de guardias civiles que estudiaban en el Instituto Palau de Sant Andreu de la Barca se enfrentaron a un aluvión de insultos y acusaciones por parte de algunos de sus profesores. Los guardias civiles son unos animales, solo saben dar palos. En el escrito de Fiscalía se plasma la reacción de varios niños. Una alumna de cuarto de ESO tuvo que soportar los desprecios de los profesores durante 2 clases seguidas. Plantó cara a los dos, asegurando que su padre no había dado un palo a nadie, pero al final la presión pudo con ella y tuvo que abandonar la clase. Se sentía señalada y humillada ante sus compañeros por 2 de sus profesores, Jordi y Ruth. Viéndose obligada a llamar a su padre por teléfono para solicitarle que viniera a buscarla porque no aguantaba más la presión a la que estaba siendo sometida con el beneplácito de ambos docentes. El profesor Jordi repite sus comentarios contra los guardias civiles en su clase siguiente. A otra de sus alumnas, hija de guardia civil, la ansiedad no le permite continuar en clase. Sufrió también una situación de desasosiego y angustia, motivo por el cual su madre tuvo que ir al centro para recogerla junto a su hermano. Parecen perros rabiosos. Ese fue el comentario de Gemma, otra de las profesoras, quien también preguntó en clase quiénes eran los hijos de los guardias civiles. Una de sus alumnas trató de explicar entre lloros y con gran sentimiento de angustia a sus compañeros que su padre y los demás guardias civiles estaban haciendo su trabajo. La profesora Ana Belén invitó a concentrarse a todos aquellos que estuviesen contra la violencia policial. Entre sus pupilos había hijos de los guardias civiles. Uno de ellos tuvo que ser recogido por su madre con preocupación y temor. Sentimientos de abatimiento y preocupación por las consecuencias y represalias que pudieran sufrir por el profesorado. Lucía, profesora de primero de ESO, se dirigió directamente a uno de sus alumnos cuando entraba en clase. Estarás contento con lo que hizo tu padre ayer, momento en el que el menor de 12 años se puso a llorar porque no entendía el comentario de la profesora, quedando también señalado ante todos los alumnos como hijo de guardia civil. Otra alumna de tercero de ESO, ante esta situación, se sintió culpable hasta el punto de mostrar un sentimiento extremo de ser objeto de marginación y repulsa. Expresando ante sus padres todos los días que se tienen que ir del cuartel y de Cataluña, expresando temor a que le puedan pegar y cerrando la persiana de su habitación por miedo a que le pueda pasar algo. Bueno, esto es lo que se denuncia en ese instituto. Tenemos aquí en la mesa, como les decía, Bartolomé Barba. Muy buenos días, Bartolomé. Usted es coordinador en Cataluña de la Asociación Española de Guardias Civiles y sobre todo padre, y aquí hablamos con usted como padre de 2 alumnos que están en ese centro. Esto es lo que sabemos por parte de ustedes, quienes lo han denunciado, y sobre todo ese informe de la Fiscalía. ¿Cómo están sus hijos? Bueno, pues ahora la situación de los menores es muy diversa, porque hay muchos casos y no todos los niños, igual que no todos los adultos, pues somatizamos las cosas de una manera distinta. La situación de ansiedad, ¿no?, de preocupación, de ver hasta dónde va a llegar esto y de que el tratamiento que ellos han recibido, de quienes se supone que tienen una autoridad moral, que son sus profesores, evidentemente no ha sido nada correcto, ha sido, como así Fiscalía lo entiende, posiblemente punible. Eso el tiempo judicial lo decidirá. El hecho de que se haya denunciado, de que haya salido en los medios, evidentemente esto en algunos casos ha podido aumentar la ansiedad de los niños. Nos han dicho algunas madres que ha habido días que se han levantado y han dicho, no, hoy no quiero ir a clase porque temo esas represalias de los profesores. Sí, pero ¿Se ha dado algún caso? Es que ahí a lo que estamos jugando, y entiendo la postura de los compañeros o de los padres, que no todos los denunciantes son guardias civiles, es un matiz muy importante. Aquí sí, ayer tuvimos a una señora que no tenía nada que ver con la Guardia Civil y que decía además, yo soy catalana, decía ella, y bueno, esto es una cosa que su hijo era uno de los que se estaba sintiendo acosado. Sí, yo creo que es que aquí se estás con nosotros o contra nosotros, es decir, que en este caso les da igual si eres catalán o no, porque mi mujer es catalana, mis hijos son catalanes y yo llevo desde el año 87 en Cataluña, o sea que la cuestión es que si estás de acuerdo o no con una línea educativa. ¿Qué situaciones se han vivido en las aulas?
Pues hombre, hay que primero que hay que contextualizarlo, hay que ver en qué momento estamos hablando. Estamos hablando de unos días de mucha tensión. En el caso concreto, sus hijos, sé que no le gusta que lo focalicemos directamente en ellos, pero sí que es un caso concreto, ¿no?, de este instituto que se ha vivido. Sí, lo hemos comentado en varias ocasiones y sí que quiero decir que evidentemente el escrito de Fiscalía reproduce fidedignamente las exploraciones de los menores. Los comentarios que se vierten ahí están hechos por los alumnos y están hechos por nuestros hijos. En alguna ocasión me han comentado o han querido apuntar que si los padres de alguna manera habíamos inducido a los menores a decir algo. Y oiga, de verdad, ¿usted se piensa que si un menor me viene con tamaña denuncia de tal calibre, como padre ya estás seguro que te ha dicho eso? O sea, te quedas perplejo pensando que esto es imposible, pero cuando es un caso, aparte tu hijo ya te lo dice, hay hijos de muchas edades, mis hijos están en una edad, 14, 16, que vamos, que tienen raciocinio suficiente como para explicarse lo que ha sucedido. Sí, que no son tan vulnerables, no son niños de 14 y 16 años que tienen su propia iniciativa. No solo por la edad, a lo mejor por el carácter, a lo mejor por el carácter, quiero decir que hay menores que son a lo mejor de un carácter un poco más introvertido y les puede afectar más es que claro, no es un comentario. Incluso ha habido algunos que lo han contado como un comentario y eso no es un comentario. Cuando entras a lo que se ha dicho y a lo que se les ha señalado a sus padres en una clase, no se puede segregar a un menor. Los menores tienen que ser objeto de una especial tutela. Nos decía, y eso es algo, nos lo comentaba ayer, que pudimos entrevistarle también, señor Barba, que afortunadamente parece que los niños, los compañeros de clase, no ha habido ningún problema entre ellos. Esto es algo, afortunadamente, claro, dentro de la situación complicada, sí es favorable, ¿no? En este caso estamos contentos. Se podían haber dejado llevar, ¿no?, por el impulso de los profesores. Posiblemente tiene que ver también con la localidad. Es decir, afortunadamente en Sant Andreu de la Barca no existe un problema especial de convivencia, llevamos muchísimos años allí y yo creo que tiene que ver también con el sitio. Posiblemente si nos fuéramos a una zona más al interior, donde solo hay un o dos alumnos que sean hijos de guardias civiles, porque la unidad más pequeña, pues tendrían más problemas. Este instituto está relativamente cerca de un cuartel de la Guardia Civil. Sí, muy cerca. Pero el pueblo no es un pueblo independentista. Sant Andreu de la Barca tiene alcalde socialista, es el único pueblo de toda Cataluña que hay un pacto de gobierno PSC-Ciudadanos y de 21 concejales, 13 no son independentistas. 13. Hay 4 independentistas, hay un concejal de Convergencia y 3 de Esquerra y 4 de Podemos. La situación en el pueblo no es por el cuartel, es que Sant Andreu de la Barca no es un pueblo independentista ni de largo. Pero es verdad, Toni, que estos hechos que denuncia Fiscalía, que por cierto el fiscal... No justifico, en el contexto de la situación. Pero es que de hecho en la denuncia de Fiscalía, que además el fiscal no se quiere pillar los dedos, por lo que le preguntabas a Bartolomé, y para aquel que tenga la tentación de creer que esto es una idealización o una invención de alguien, el fiscal sitúa cada hecho en un horario, una clase y establece el número de testigos que hay. Dice, esto ocurre a tal hora en la clase de tal materia con tal profesor en presencia de 25 o 30 alumnos, los que sean, para que se les pueda preguntar a los alumnos. No hay tanta relación con el independentismo en estos hechos, sino que es un ataque total a lo que ellos llamaron fuerzas de ocupación después del 1 de octubre. De hecho, uno de los delitos... Las fuerzas de ocupación que viene a ser la Policía Nacional y la Guardia Civil, que estuvieron desplazados, ¿no? De hecho, uno de los delitos de esta denuncia de Fiscalía es por la integridad de los chavales, pero por injurias contra fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Haces bien en decirlo de que no es un lugar independentista, porque tal vez en esta denuncia el independentismo está como en un segundo lado. Pero no puedes... no puedes... ocurrido en las aulas. ¿Usted mantiene que no ha ocurrido? Eso no ha ocurrido. Esas frases que se ponen ahí y ellos así lo declararon también. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Porque usted dice, no mantengo que se lo hayan inventado las familias, no se lo hayan inventado los niños, pero no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido, según usted? No, porque yo termino... Claro, yo lo que digo es que esa situación no ha ocurrido en el centro, efectivamente. Esa situación no ha ocurrido en el centro y esto no es solo lo que plantea el profesorado, sino que el máximo organismo que en un instituto vela por la convivencia es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar está formado por representación de las familias, hay representación del Ayuntamiento y el Ayuntamiento no tiene ningún color independentista, ustedes lo pueden saber, y están el profesorado y el 6 de noviembre por unanimidad emite una resolución en la cual plantea que directamente dice que rechaza las graves acusaciones porque son infundadas.
Entonces, no es solo lo que dice el profesorado, sino que el principal organismo del instituto, donde están las familias también representadas, por unanimidad, entiende que efectivamente esas acusaciones son infundadas. Bueno, esto es lo que mantiene Josep Lluís Alcázar. ¿Sabe, señor Alcázar, que tenemos aquí con nosotros en plató a Bartolomé Barba? Él es padre de 2 alumnos de ese instituto en el que usted trabaja, del que es profesor. Imagino que tiene algo que decir a esto. Sí, hombre, yo por dos cuestiones. Una muy obvia, o sea, no se ponen de acuerdo en una confabulación judeo-masónica, 10, 15 niños, y se ponen de acuerdo todos a dar versiones bastante parecidas, corroboradas posteriormente, porque 200 niños salen a la calle de modo espontáneo para afearle algún tipo de conducta que han cometido algunos profesores. En cualquier caso, cuando me dicen que eso no ha sido así, yo pregunto de cómo lo sabe. Esto es una cuestión de que o se cree la versión de los menores o se cree la versión de los maestros. Yo puedo entender y respetar que usted se posicione al lado de sus compañeros por una cuestión de corporativismo. Yo creo que en el mundo docente la tutela del menor debería ser lo primero, poner cuando menos en duda si algo sucede o no, pero y entendiendo, como no puede ser de otra manera, la mejor defensa posible en cualquier tema jurídico que precisen los profesores, me parece bastante, como mínimo, dudoso que sin ver nada, sin saber absolutamente nada, se dé carta de naturaleza a ciegas, solo por el compañero me dice, es que no ha sido así, porque no ha sido ni un menor, ni 2, ni 3, ni... No, eso directamente que usted plantea, por eso no he planteado así. Yo digo que hay otra versión y que en ese sentido el escrito de Fiscalía nos parece completamente unilateral, porque ni tan siquiera dice que hay otra versión que niega esos hechos. Entonces, eso nos parece claro, por tanto yo no estoy entrando en una cuestión de corporativismo. Nosotros como sindicato, como CGT, pedimos a Servicios Territoriales, que es quien tiene los medios tiene una inspección educativa para corroborar o no, y en las reuniones que hemos tenido en servicios territoriales nos han confirmado que efectivamente de los informes de la inspección no se deduce ningún indicio de que se han cometido esas afirmaciones. Por tanto, ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento, nosotros nos hemos dirigido también como sindicato al ayuntamiento, un ayuntamiento formado por Partido Socialista y Ciudadanos. Además es Ciudadanos quien tiene la educación, por tanto, cuando hay una unanimidad en el Consejo Escolar con representación del Ayuntamiento, alguna cosa quiere indicar también, y hemos pedido mediaciones y que se haga público y se busquen vías de mediación, que es lo que el Consejo Escolar también pedía y ha pedido durante todo este tiempo. Por eso, durante este tiempo no ha habido ningún tipo ni de manifestación ni de acción, porque entendíamos que primero era intentar evitar que esto se llevara a este extremo. Le pregunto, ¿cuántos hijos de guardias civiles hay en ese instituto? Oye, no le puedo contestar, yo soy delegado sindical, yo conozco la situación en los centros, bastantes más de los que han denunciado, muchos más de los que han denunciado. ¿Se podría decir que la convivencia con esos niños, esos escolares, es buena? Es extraordinaria. Y no lo digo yo, lo dice el Consejo Escolar, que dice, nunca hemos tenido ningún conflicto por razones ideológicas durante todos los años de existencia de este instituto, que convive con una Usted me decía al principio que usted no había dicho esto, nunca, que se lo habían inventado. Nunca ha habido, ¿no? Pero... ninguna referencia. Dígame. Lo que usted me decía al principio, que usted no había dicho en ningún momento que las familias se lo hubieran también inventado. Y no he tenido nunca ningún problema. Jamás. No, yo digo que hay otra versión que dice que eso no es así. No, nunca ha habido ningún conflicto anterior al actual, ninguno. Se ha denunciado un hecho, y es que el 2 de octubre, el día posterior a nunca hubo ninguno. Sí, y si no, quien diga que sí, que lo demuestre, que hubo un escrito, que presente algún escrito a Consejo Escolar, conforme anteriormente a estos hechos hubiera habido alguna cuestión. No lo tendrá porque no ha existido nunca. Señor Alcázar, yo de mis alumnos nunca he sabido ni me ha interesado si uno era o no hijo de Guardia Civil. Señor Alcázar, le pregunto, el 2 de octubre hay una denuncia que dice que ese día se obligó a los niños a guardar un minuto de silencio por textual las víctimas de la brutalidad policial del día anterior, del día 1 de octubre. ¿Esto es mentira también? No, eso no es así. Esto se convocan 15 minutos a las 12, con una convocatoria que estrictamente dice por la paz y por la no violencia. Esto lo recoge la Fiscalía.
En ese momento, como en otras ocasiones que se han hecho unos minutos de silencio en el instituto, se separan claramente las dos situaciones. Los alumnos con sus correspondientes profesores que están al cuidado de ellos van al patio y el profesorado que quiere se concentra en la puerta del instituto. Entre medio hay una distancia suficiente para evitar que en ningún momento la consideración de patio que hay para los alumnos mientras se está ejerciendo esa expresión pueda ser considerada o tachada con lo que se estaba pasando en la puerta del edificio, Alcázar, que no tiene nada que ver. Y los niños, nos decía, los profesores pueden hacer esos 15 minutos de silencio, pero ¿y los niños? No, los niños, los que son menores, los pequeños, como se hace ante cualquier situación, van al patio, ellos no tenían ninguna, o sea, van al patio. Simplemente hay 15 minutos más de patio ese día. Y los mayores, como tienen derecho a estar en el instituto, salir o no, estamos hablando de bachillerato, ellos pueden decidir si van al patio, si se quedan o si salen o hacen lo que consideren, como en cualquier consideración. Creo que querías preguntarle algo. No se lee ningún comunicado. En esa concentración, a diferencia de otros centros, no se lee ningún comunicado. Por tanto, no hay ningún comunicado que dé contenido, o sea, y el título, tal como recoge Fiscalía, es por la paz y por la no violencia. El señor Barba, que está con nosotros en plató. Sí, bueno, al hilo de lo que ha comentado el caballero, dos o tres cuestiones. Cuando usted comenta que nunca ha habido ningún conflicto, evidentemente, o sea, no ha habido conflictos porque afortunadamente nunca había habido un suceso como los que se dieron el día 1 de octubre. O sea, el suceso del día 1 de octubre, pues a determinadas personas parece ser que les afectó en extremo, en su cuestión personal, y los extrapolaron a la calle. En concreto, en San Andreu de la Barca, y yo me he cansado de decirlo, tenemos la suerte de que tenemos una convivencia muy buena. No es así en todos los sitios, solo para coincidir con usted, en eso. Pero también que si nunca ha habido ningún problema, tal vez es porque nunca nadie ha estado en contra del sistema establecido. Dice que son más hijos de guardias civiles que los que han denunciado. Por supuesto, son más hijos de guardias civiles, pero no todos los padres, y yo lo respeto, están por la labor de que se le pueda someter a una presión innecesaria a sus hijos. Cuando tomamos esta decisión es porque si seguimos callándonos, creemos que le hacemos un flaco favor. Al final, de poner esto encima de la mesa, que no es ninguna invención, como parece ser que los profesores dicen, y usted le da carta de naturaleza, porque es así según su opinión, pues creemos que no es justo. Y luego lo de servicios territoriales que usted me dice para mediación, o sea, ¿cómo voy a ir yo a hacer mediación a servicios territoriales? Si servicios territoriales es quien da la instrucción para que se haga la huelga, para la línea educativa y para todo el resto de cosas que son perniciosas. O sea, servicios territoriales para nosotros no es un sistema de mediación válido, pero ni servicios territoriales ni el departamento de la Consellería. ¿Y el ayuntamiento, que también les citó y no participan? No. También. Bueno, pero la respuesta usted insiste, señor Alcázar, en hablar del ayuntamiento, pero bueno, eso es una situación que se debería resolver. Que no manipule porque precisamente... Porque él intentó una mediación en el ayuntamiento. Pero es que está usted manipulando. Porque... nadie... Y además, servicios... No, manipulando. No hubo un intento de mediación del ayuntamiento. No, el día que quedó el señor Llorca, el alcalde, porque además quedé yo personalmente también con él, ese día justo que era, yo estaba aquí en Plató, y yo personalmente me dirigí tanto al señor Llorca como al que llevaba cultura en ese caso, que era precisamente de otro partido político, que era de Ciudadanos, y me disculpé de que yo personalmente no podía asistir. Que luego el resto de padres, porque yo no iba, no quisieran asistir, eso ya no es culpa mía, pero que el señor Llorca, yo personalmente quedé con él, y el día justo que se convoca esa reunión, estaba aquí en Plató. ¿Hay miedo, Bartolomé? Porque dices, si yo no podía asistir, el resto de padres no fueron. ¿Hay miedo a represalias? El hecho de que no todo el mundo quiera dar la cara, hemos visto una madre ligándolo con lo que hemos comentado antes de que hay más que no han denunciado. Aunque haya más gente que no haya denunciado, no quiere decir que los hechos no hayan sido así. Suele pasar en cualquier hecho. O sea, normalmente son menos los que se atreven a dar la cara y a tirar para adelante, porque esto pues tiene un coste.
Bueno, señor Alcázar, Bartolomé Barbas, padre de los alumnos, él mantiene que hay niños en los que, o alumnos, y algunos ya son adolescentes, el rendimiento escolar ha bajado. Ayer teníamos un caso concreto de una madre que nos decía que su hijo había pasado de no suspender a suspender 11 asignaturas. ¿Ustedes son conscientes de que esto esté ocurriendo en el centro? Lo digo porque eso es materia estrictamente educativa. Le estoy preguntando por una materia educativa. ¿Ha bajado el rendimiento escolar en el centro? Materia completamente educativa. No tenemos datos concretos, por lo menos yo no dispongo de esos datos concretos. Lo que sí que le puedo decir es tres cosas. Primero, este instituto cada año no tiene suficientes plazas para todas las familias que lo piden. Primero. Y segunda cuestión, si hasta ahora no había habido ningún pronunciamiento por parte ni de profesores ni de nada, era para evitar que efectivamente al final todo esto saliera del contexto donde inicialmente debía haberse intentado, por lo menos intentado resolver. Y hasta que Fiscalía no saca no solo los nombres de los profesores, sino también de los alumnos y por tanto señala a las personas, y esto ya es público, hasta ese momento no ha habido la intervención que le estoy haciendo por parte nuestra, porque la idea inicial era preservar que esto se pudiera primero discutir, ver. Hay instrumentos, usted habla de servicios territoriales tiene un jefe. Bartolomé quiere responder al señor Alcázar. No, mire, Alcázar. solo quería comentarle una cosa al señor Alcázar, que en su discurso se le ha escapado algo que yo creo que es vital, que es que le acaba de comentar aquí al tertuliano. Usted está defendiendo exactamente con la misma vehemencia una versión de los hechos que le ha dado un profesor, con la misma vehemencia que otra persona pueda creerse la versión de los niños. Es que usted le está diciendo aquí a un tertuliano, yo le pregunto a usted estaba cuando se producen los hechos. No, por eso yo no he dicho a nadie que miente, por eso he dicho dos versiones. Una avalada por el Consejo Escolar con todos los padres y por unanimidad, es lo que estoy diciendo. Pero es que aparte usted está diciendo que hay otra exactamente igual. El próximo los minutos de silencio le puedo hacer una relación extensa en la que nunca ustedes cuestionaron por qué se hacían 5 minutos de silencio, y le puedo hacer una larga extensión de hechos y por qué se hicieron a las 12 del mediodía como acostumbraban a hacerse ante todos los centros de trabajo. ¿Puedo contestar? No, esto que en Cataluña no hay convivencia, el señor Barba lo ha dicho, hasta el 1 de octubre, hasta la situación. Ustedes inventan que hay una situación en Cataluña de confrontación abierta en los colegios, y esto no ha existido en Cataluña nunca en estos años. Ustedes inventan, ha dicho, nunca, señor Alcázar, disculpe, ni por motivos de lengua, ni por motivos... ¿Me deja terminar? Bueno, pero ha dicho ustedes inventan. Hay un informe de la Fiscalía que nosotros estamos reproduciendo. Aquí no nos hemos inventado nada, de verdad. Estamos poniendo como testigos de quienes aseguran que eso ha ocurrido. Que hay otra versión y estamos contrastando una información con usted, inventar nada. Desde el primer momento, yo le he dicho que hay otra versión, no solo del profesorado, sino corroborado por el Consejo Escolar, por unanimidad, con todos los padres presentes en el Consejo Escolar y el Ayuntamiento. Ya está, otra vez, claro. Sí, entonces yo, cada vez pero ¿quiénes forman parte de ese Consejo Escolar? ¿Qué presiones internas se están produciendo en el colegio? ¿Por qué han tenido ustedes que llevar esos enfrentamientos al colegio? Porque yo he estado también en consejos escolares, y cuando hay la presión que hay de los profesores, porque si te significas, yo estaba estudiando cuando era el franquismo, ¿sabe usted? Y yo he tenido que tener que callarte la boca para que los profesores no te suspendieran. Que no me hable usted de la Arcadia feliz porque no existe. Y ustedes como profesores tienen la obligación por su profesión y por su juramento de educar bien a esos niños, y ustedes no lo están haciendo. Es usted un pésimo profesor. Posiblemente un independentista y un sindicalista magnífico. Yo no digo que no, pero como profesor deja muchísimo que desear. Bartolomé, por favor. Mire, si me permite, yo de alguna manera... ¿Pero qué dice independentista? ¿Aquí qué tiene que ver? A mí me está sin cuidado que usted lo sea. Y de lo que ha pasado en el ¿usted no es independentista? ¿Usted qué defiende? ¿Usted qué defiende en Cataluña? ¿Usted qué defiende en Cataluña? Yo he venido aquí a explicar que hay otra versión. ¿Usted la quiere escuchar? No la quiero escuchar. Ahora quiero escuchar la otra versión también, la suya. Le va a preguntar el señor Barba. La suya. O sea, entérese un poco. Señor Alcázar, su versión personal. Mire, si me permite, señor Alcázar, y yo sí comparto una cosa, aunque le parezca mentira, comparto una cosa con usted. Mi intención cuando vengo aquí
que hay otros compañeros que no están por la labor de poner esto sobre la mesa. Yo creo que sí, porque hay que poner en la mesa lo que sucede. Usted ha dicho que compartía conmigo lo de la convivencia. Yo por matizar, cuando usted ha dicho que nunca había habido ningún conflicto, yo estaba de acuerdo con usted. Pero nunca ha habido ningún conflicto porque nadie, pero pongámoslo entrecomillado, porque nunca nadie se ha pronunciado en contra de lo que les han dicho. Entonces, cuando alguien dice esto ya no me gusta, tal vez es cuando surge el conflicto y igual va tocando ya la hora de decir esto no. Y otra cosa, ha hecho usted un comentario que me preocupa porque supongo que lo habrá dicho en otro sentido. Usted ha dicho, esto es negativo para los niños. No lo voy a sacar de contexto. Doy por hecho que usted se está refiriendo a que es malo. Pero acuérdese usted y tenga usted en cuenta que cuando usted como profesor dice que eso es negativo para los niños, está revictimizando a unos niños que están asustados y preocupados porque su profesor está enfadado a la tele y está diciendo que esto es negativo para ellos. Tengamos mucha prudencia con el léxico, porque luego los menores no saben interpretar esa dualidad que pueda tener el lenguaje. La última intervención la comparto absolutamente con usted, señor Barba, como padre y como maestro del mismo instituto. La comparto plenamente con usted. No ha habido conflictividad hasta ahora y efectivamente la conflictividad que estamos viviendo ahora es negativa para profesores, para padres, para... En eso pero lo que me refería es que seamos muy cuidadosos con ese lenguaje, seamos muy cuidadosos porque lo que yo como adulto puedo interpretar, o dar una doble versión, un menor igual no lo interpreta así. El señor Bartolomé Barba quería también hacer una pregunta. Perfectamente lo que me está diciendo, Yo, buenos días, si me permite, señor Ramón Font, yo soy Bartolomé Barba, soy padre de algunos de los hijos que están en la querella. Yo desde el minuto cero dejé clarísimo que era mi entendimiento que con ocasión de los días aquellos de tensión, algunos profesores se habían equivocado, pero no es que sea un convencimiento, eso es un hecho. Yo en ningún caso me referí a todo el sistema educativo, al sistema docente. Lo que pasa es que si alguien no encuentra en condiciones de ir a trabajar y está muy tensionado, tal vez no deberían de haber ido. Pues tal vez hubiera sido muy fácil que hubieran reconocido, me he equivocado y no hacer una huida hacia adelante. Usted me dice que hay una serie de mecanismos, servicios territoriales. Mire, si la propia dirección del centro en su página web saca un comunicado donde pone apoyo sin fisuras a los profesorados, puedo entenderlo por corporativismo, pero no tiene ningún sentido. Si nos llenamos la boca de hablar de mediación y de cosas de estas, en la medida que ha ido subiendo en la escalera jerárquica la reclamación, el apoyo ha sido siempre sin fisuras. Entonces, yo como padre, que me siento agraviado porque han vejado a mi hijo, no lo han tratado como yo creo que sería correcto, y en ningún caso lo he extrapolado a la totalidad, cada vez que va subiendo más, y si esa totalidad hace suyo el mensaje de los profesores, pues igual es verdad que, si no la totalidad, hay muchos profesores en Cataluña que están de acuerdo con que se siga un sistema en concreto. Ahora, como docente le voy a decir, si nos creyéramos literalmente todo lo que nos dicen, nos tomarían el pelo cada 2 por 3. Le voy a hacer una pregunta, nos escuchamos. Ramón, y es un poco en el plano personal, lo pongo ya en antecedente. Usted dice es profesor, conoce a los chavales. ¿Cómo cree que se sienten los chavales que hoy están escuchando que hay profesores que ponen en duda su credibilidad y que les están acusando directamente de mentir? Usted ha dicho, no hay que creer todo lo que dice un adolescente. Alumnos todos. No sé, yo digo que hay que escucharlos. Desde el plano del profesorado, no sé si es lo más pedagógico. Ellos lo saben cada vez. Bueno, gracias Bartolomé por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros y nada, a mí me preocupa que insistan en que en las clases de menores se pueda hablar de políticas. Para eso, según Querades, sí, en la Facultad de Ciencias Políticas, sí. Una cosa es que le eduquemos en valores, pero que este señor insista en que a la clase puede llevar a unos niños de 13 o 14 años a hablar de política, ya se me ponen los pelos como escarpias. Yo no voy a entrar entre los políticos, pero tienen una suerte de teoría de la conspiración en la que todos los niños han confabulado en contra de unos maestros, que él dice, ¿y cómo es que pasa 9 maestros y justamente ese día? Pues en blanco y en botella, pasa justamente ese día porque los más bajos instintos de algunos profesores los pagaron con unos menores. Muchísimas gracias, Bartolomé, gracias. A vosotros. Mucho ánimo.